Un saludo a todo el teleauditorio. Estamos en una nueva emisión del concepto del juego, del programa Conceptos en Juego. Es que estos muchachos me estaban haciendo reír, pero una disculpa. Y un saludo a Elizabeth, hola Alejandro, Joaquín. Y hoy, en este año del 2017, nos reunimos un sábado para conmemorar el festejo de los 60 años que cumple el multifamiliar Francisco Zarco en la ciudad de Durango. El motivo de esta celebración, al cual nos invitó una querida amiga, Natalie Freire, y nuestro buen amigo Horacio Alejandro, junto con un grupo de vecinos, para festejar estos 60 años de un edificio que está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Durango. Un edificio que amenazan con la demolición porque no cumple con los requisitos de un centro histórico pseudocolonial y además que es antiestéticamente feo, dicen. Pero es un edificio que lo construyó en el año de 1957, cuando era gobernador González de la Vega, el arquitecto Pani. Es un arquitecto que tiene una trayectoria y que tuvo una trayectoria en la historia de la arquitectura mexicana y también internacional. Él construyó la unidad Tlatelolco, también participó en la construcción de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, construyó también el multifamiliar Juárez, que era similar al que existe en Durango, pero que desgraciadamente se derrumbó en el sismo del 85 en el Distrito Federal. También construyó ese gran multifamiliar que existe todavía en la Ciudad de México y que se ha convertido todo en un ícono, que es el multifamiliar Miguel Alemán. Entonces, esto nos hace reflexionar acerca de lo que es la casa, o que es un sinónimo también con vivienda, que también nos lleva a hablar de lo que es el habitar, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, ahora hablemos de lo que es la casa, de lo que es la vivienda y de lo que significaría habitar, que habitar va mucho más allá todavía de lo que es habitar una casa. Y bueno, los invito. Bueno, yo saludo al auditorio. Generalmente no nos ha tocado hablar en este programa de acontecimientos concretos, ¿no? Como el aniversario del multifamiliar. En este sentido, nos dimos cuenta, o fue importante para nosotros, ¿qué será? Como convocantes a esta celebración, a darse cuenta de la ciudad, ¿no? De lo que es una ciudad y de las concepciones, por ejemplo, diferentes que podemos tener desde la ciudad para considerarla nuestra casa, ese lugar que habitamos. Les platico yo de manera muy breve que fue muy interesante, por ejemplo, para las personas que habitamos aquí en Durango, que se den cuenta, porque dicen, por ejemplo, que el multifamiliar era feo, ¿no? Que era un lugar feo, pero luego por otro lado decían que era una isla dentro de la ciudad, o que era un lunar dentro del centro de la ciudad, porque de por sí representa algo diferente a la arquitectura, a como es normalmente la ciudad, que no tiene lugares que sean de muchos pisos, edificios. Ahí hay una diferencia interesante. Y todo eso, bueno, lamentablemente no se los traje, tal vez debí de haberlo traído para esta ocasión. Yo escribí un poema en relación a la casa, que era el motivo que me detonó como ese tipo de celebración, ¿no? Y de ahí surge
esta inquietud de ahora de platicar con ustedes acerca de la casa, del hogar y de cómo el ser humano va no solo siendo parte así como irreflexiva de su propio espacio, sino como a través de la conciencia empieza a tener una experiencia de su espacio, ¿no? Espacio ciudad, espacio casa, espacio que se habita, y este espacio al mismo tiempo no solo es en donde estamos, donde podemos estar, sino cómo nosotros podemos tocar y trastocar este espacio para modificarlo, y luego en esta relación dialéctica cómo el espacio también nos modifica a nosotros. Yo me imagino que incluso hay alguna correlación con las partes del cerebro que tiene que ver con el espacio, cómo el espacio nos puede ir modificando una idea, o filosóficamente también muchas reflexiones acerca del habitar, ¿no? Esta concepción que ya nos platicaba Héctor en aquel evento, la diferencia entre los lugares y los no lugares, por ejemplo, esto donde yo realmente estoy y otros en donde no tanto, creo que da para muchísimos temas. Sí, y en ese sentido, más adelante habría que hablar de cómo los no lugares se meten a la casa, se han metido a la casa, ahora con todo esto de la tecnología y el aislamiento dentro de la casa. Sí, pero bueno, prosigamos con esto que estabas comentando, Alejandro. No, justamente ahí está la importancia, porque creo que una cosa es pensar que nada más, o sea, esperemos que este programa se vaya convirtiendo en una pequeña casa para quien lo ve, ¿no? Que pueda tener una relación con él y que una cercanía. Quiero decir, no nada más estamos en los lugares, ¿no? No nada más somos esta cosa como intrascendente, sino que nosotros nos vamos comunicando con los espacios y los vamos modificando, y también los espacios nos van modificando a nosotros. Por eso nuestra casa se convierte en un sentido, por ejemplo, en relación con la ciudad. A mí me gustaría hacer ese comentario, ¿no? Se convierte en relación a la ciudad, por ejemplo, en un lugar de refugio, ¿sí? En un lugar en donde yo puedo tener contacto con la ciudad y con sus ruidos y con sus costumbres y con todos los ritos que lleva cada día, ¿no? Una ciudad, pero que a lo mejor al mismo tiempo de que me abrigan, a lo mejor también me perturban o me alteran o tal, y yo llego a mi casa, y mi casa desde el principio también de la civilización puede ser un símbolo, no es que lo sea inequívocamente, ¿no? Pero puede ser un símbolo también de un refugio, de estos estímulos, ¿sí? En la arquitectura se hablaba del aislamiento de todos estos estímulos que la ciudad me da, ¿sí? Por ejemplo, o sea, hay muchas ideas alrededor de la casa, y había que preguntarle a los televidentes ahora cómo conciben ellos su casa, ese espacio, ¿no? Sí, más allá de lo que es la cuestión física, ¿no? Porque la vivienda es la construcción física. Ese es el concepto de vivienda. Es que filosóficamente podemos hacer una distinción, Héctor, entre espacio y espacialidad. Y la espacialidad tiene que ver con la vivencia y la experiencia que todos tenemos de nuestro espacio. Merleau-Ponty lo señalaba como una imposibilidad de distanciarse de la percepción. Cuando hablaba él de percepción, decía, bueno, es que no nos podemos distanciar porque el cuerpo es en donde estamos y es nuestra relación directa con esa experiencia que es el espacio, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, puedo yo contarles que incluso los arquitectos fueron modificando sus esquemas para diseñar ciudades y sus esquemas para diseñar casas y las políticas de vivienda y muchísimas cosas que son muy interesantes, ¿no? El cuerpo también es habitable. También es una habitación. Tocar diferentes puntos entre la protección física que te brinda una casa y como los parámetros psicológicos que encuentras en un hogar, y entonces hacer como este tipo de distinciones. En el artículo que nos hiciste favor de brindarnos, en donde venía una aliteración sobre el genotipo y el fenotipo, ellos hablan
algo de lo que se refiere Alex, es decir, que los arquitectos han ido modificando sus parámetros de construcción para dar un poco más de libertad a las personas y personalicen sus hogares, personalicen más sus casas, convirtiéndolos en más un hogar hacia ellos. Y esto es importante porque si vemos esta construcción, pues está hecha como en serie, en referencia a otras construcciones. Sin embargo, si tú entras a cada casa, a cada departamento, es diferente la percepción que vas a tener por la personalidad de aquella persona, de aquel individuo que se ve reflejado en su hogar. Y si vamos más allá, esto conlleva procesos psicológicos importantes que podríamos tratar, si quieren, al regreso, no sé. La casa, como la base de la propiedad privada, Ajá. responde a, primero, una necesidad, que es la de refugio, pero también responde a estas formas de cómo es la casa de la persona que la habita. Las casas en serie, hechas en serie, pues te muestran una sociedad hecha en serie, que se comporta, como bien dices, en base a los no lugares, que se comporta en base a la transformación de lo privado en público y de lo público en privado. Pero la casa se encuentra en este limbo. Es privada, es pública. Hay lugares públicos, hay lugares privados en la casa. Y en todo esto encontramos que también hay una cuestión de por cómo tiene que ser una casa, qué tiene que tener una casa, cuáles son las necesidades que debe de cubrir una casa para que el habitante esté bien. O sea, no solo pueda sobrevivir a la noche, sino se encuentre bien. Y todas estas adecuaciones responden a una problemática, la ciudad, o una casa de campo. La ciudad. Es decir, una cosa es una casa de ciudad, como lo sería el multifamiliar, o este conjunto de casas que sería el multifamiliar. Se podrían llamar casas, o son departamentos, o tienen otro nombre. Entonces, todo eso sirve para dividir a la población. Tu casa, mi casa, tu casa. Y, por otro lado, el ubicarnos dentro de, somos poseedores de casa, somos personas que tenemos que rentar, o por el contrario, carecemos de tal. Bueno, tú has aportado unos elementos muy importantes, pero también la cuestión esta de lo psicológico, lo emocional, el espacio habitado, ¿sí? El espacio que permite relacionarse entre lo que sería el grupo de personas que habitan o la familia, ¿sí? Y en este sentido, bueno, pues retomaremos un poco lo que planteaba Joaquín para continuar después de una pausa a la que nos invitan, y los invitamos a que permanezcan con nosotros. Esta es su casa. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bien, estamos de regreso y continuamos con el tema de la casa y esto, algunos significados como hogar, habitar, que están muy vinculados a lo que es la casa y lo que es el espacio habitable. Bien, entonces,
Joaquín, tú nos mencionabas esto la cuestión de las viviendas, de las casas urbanas, de las casas rurales, y cómo la posibilidad de este espacio de público y privado, ¿no? Claro, podemos observar que la ciudad se mueve y por tanto las casas tienden a moverse. Uno creería que son cosas permanentes, pero no. Su valor incrementa, su valor decrece, la gente que habita, las dinámicas que llevan a cabo los barrios, todo esto demuestran que hay una movilidad y que demuestran que estas son útiles. En una ciudad, la complejidad de las casas muestra la utilidad de la gente. O sea, vivimos en una ciudad porque aquí se encuentran las escuelas, porque hay agua potable, porque guardar a los sujetos que van a cumplir con una función y dejan de ser lo que antes era una casa como tal. Y los guetos residenciales modernos. Y los guetos residenciales modernos. Ahí jugamos al revés, ¿no? Porque son estos lugares privados, ¿no? Ajá. Totalmente aislados, que pueden supuestamente representar mucha mayor dignidad y cumplir este valor simbólico para el espacio, pero que a la vez juegan a la exclusión. Sí, porque ahí es interesante el punto. De tu casa en esos guetos sales en el auto y no tienes ningún contacto con nadie más. No hay el espacio público en donde entras en comunión con la sociedad, ¿no? Solamente el vigilante que te dice buenos días o buenas noches. Creo que ahí hay un punto un contrapunto que señalo rápidamente también nada más. O sea, hay una parte en donde sí, tal vez el que yo tenga una casa y toda una casa y tal, marque una diferencia y marque esta cuestión de utilidad meramente de la casa para los que trabajan, pero en un momento en la arquitectura el movimiento fue al revés, ¿eh? Se empezaron a hacer casas más accesibles para oponerse los arquitectos a esta visión de nada más construir para quien tenía dinero, ¿sí? O sea, esta casa útil y esta casa un poquito más común se empezó a hacer como un movimiento democratizante de la posibilidad de la misma arquitectura, cuando dijeron no nada más vamos a estar para servirle a quien quiera hacer la casa con el gran ornamento, con el gran dinero, es decir, en un punto un poquito menos pesimista, no nada más es esta parte de exclusión en donde es nada más utilitaria, es decir, creo que al margen de si es la peor casa en el peor barrio o la mejor casa en el peor gueto aislado, como dice Héctor, de los guetos modernos, que se refiere a estos espacios súper privados y que son excluyentes como tal, de lo cual sería el contraejemplo el multifamiliar. No hay tiendita de la esquina. ¡No! Y qué espanto que no la haya. Pero ¿no? de hecho tenemos que ampliar un poco más la visión, porque tenemos los albergues que cumplen cierta función y tenemos también la situación de las personas que viven en una situación de calle y que sobreviven. ¿Cuál es la casa de las personas? Exactamente. Las que viven El hogar. en la calle. ¿Hay hogar? Pues de hecho sí hay una forma de hogar porque ellos forman comunidades en donde hay un apoyo. Puede ser un apoyo parcial o puede ser un apoyo quizás hasta más integrado que en algunas familias que pertenezcan a estos tipos de guetos que ustedes ya manejaban. Pero es que además ellos habitan. Pero tienen lugares específicos, Sí. porque se van a dormir debajo de un puente, aunque todo el día anden rondando ciertas características. Pero también tienen estos problemas psicológicos en donde la falta de ese aislamiento es también patológica, como puede ser el exceso del aislamiento, como ustedes lo manejan. Ajá. Ok. A mí me gusta y me evoca un poco lo que comenta Elizabeth, de estas, por ejemplo, de estas comunidades que no son, ¿no? De la misma comunidad como ciertas comunidades o grupos indígenas que, por ejemplo, que tienen grandes extensiones de terreno y que les dicen, ¿dónde está tu casa? Y que ellos decían, bueno, es que si
si mi casa pasa por tu casa, ese es tu problema, ¿sí? Porque ellos se manejan en grandes extensiones que habitan y que no se constriñen a esta noción que nosotros tenemos ahora de la casa con los muros, con los 3 cuartos que funcionan para tal o tal o tal. En alguna ocasión pasando por un sitio cerca de la casa de ustedes, ya estaban acostados 3 lavacoches que trabajan en uno de los jardines de la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces yo iba con uno de mis hermanos y le dije, mira, ellos tienen su casa y no se preocupan por andarla que levantándola, que tienen que ordenar y que la sala, que el comedor. No, simplemente en la mañana temprano enrollaban sus cobijas, sus cartones y se iban con todo y casa. ¿Sí? Sí, pero sin embargo tú ves el lado muy poético, bueno, casi, ¿no? pero Casi déjame te digo que, o sea, se preocupan por ejemplo, el humano ha evolucionado a tener el miedo hacia la oscuridad y esto tiene pues fundamentos en cuanto a los peligros que antes se tenían en altas horas de la noche o de la madrugada, porque si te remontas en aquellos tiempos en donde no había policía, en donde no había luz y todo esto, era una complejidad realmente importante. Sí, y en estos tiempos todavía hay cierta complejidad. Y, o sea, es diferente las preocupaciones y los retos que tiene que afrontar una persona que vive en una situación de calle. Sin embargo, para complicar todavía esto más, porque hoy me agrada complicar. Hay que complicarlo todo. Hay que hablar de las personas que viven en las cárceles y que su hogar es la cárcel, porque hay quienes ya no van a salir de ahí. Sí. Y entonces este es un punto también importante en cuanto a la casa, el hogar, y su efecto psicológico y biológico. En Japón hay lugares donde las personas se meten a dormir, que son pequeños... Como cámaras, ¿no? Sí. Gavetas. Gavetas. Y es útil. Aquí hay personas que van a encontrar casas que están casi completamente inhabitables. Hay gente que vive en los cibercafés en Japón. Ahí duermen. Entonces, ¡Qué miedo! esta cuestión que mencionaba antes de la propiedad privada, es decir, ¿dónde eres rey? Ah, pues en tu casa eres el rey. Y ahí puede llegar el rey de España y ahí es o eres el súbdito de la reina. O el súbdito de la reina, pero cuando llega a tu casa es un invitado. Es un invitado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que tú posees, tu pequeño mundo de dominio, aquello donde tú puedes inventar, crear, hacer, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que te sientas invitado en tu propia casa. Ese es uno. Otro es, estamos condicionados a comportarnos de ciertas maneras en el hogar. Es decir, ¿por qué en la entrada tiene que haber un living room? ¿O por qué tiene que haber una sala, un comedor? ¿Por qué tiene que haber una sala de juegos? Si todos estos son departamentos que nos han sido vendidos como modelos, es decir, la para casa, el bienestar o la casa el que bien vivir y estas cuestiones, ¿no? La casa que tenemos es un modelo de vida. Claro. O claro. ¿cómo responde nuestro modelo de vida a la actualidad? Que es un poco lo que yo tocaba al principio, que es un proceso dialéctico. Nuestro pensamiento y nuestra concepción de la sociedad toca el espacio y luego el espacio nos toca también a nosotros en este proceso dialéctico, ¿no? Sí. O sea, no estamos aislados de cómo pensamos a cómo acabamos viviendo ese espacio. Pero justamente, por ejemplo, el punto de la cárcel que me parece sabrosísimo como una casa o sea, digamos, cómo podemos tocar eso que es muy grave y muy importante y cómo se vive la espacialidad. ¿Y qué me dices de los hospitales psiquiátricos? Me parece que hay un punto de choque. Puede decir no que no es llegaremos. el objetivo de las cárceles no es que sea una casa. No, pero ¿qué tal si se convierte? No, ese es el punto de controversia. Lo han convertido en casa. Lo han convertido en casa. Es lo que tú decías, modificas el espacio. Entonces, la cuestión es, cuando tú quieres modificar el espacio, tú tienes que tener poder. Y tener poder dentro de una cárcel va contra la visión. La noción pero ahí entonces yo pasaría a la noción de habitar, ¿sí? Que Heidegger lo maneja, ¿no? Entonces en la cárcel
si bien no llega a ser la casa como la concebimos tradicionalmente, pero se convierte en un espacio habitable. ¿Sí? Husserl y Heidegger fueron los que empezaron a cambiar, a revolucionar a través de la noción de la conciencia y del habitar y del habitar la ciudad. A través de estos conceptos fueron los que fueron modificando a través del pensamiento la forma de configuración de los espacios, justamente. Bueno, creo que Platón y Aristóteles ya hablaban de estos espacios, ¿no? La política de Aristóteles, cómo empieza definiendo la ciudad. Definiendo cómo debía estar distribuida la ciudad, claro. Y claro, en la casa él no se mete. Ajá. Él dice, hay un orden, pero el orden es de quien la domina. Porque bueno, en nuestras ciudades predomina la concepción occidental de la casa. Sí, todavía en las zonas rurales del país, hay una concepción muy diferente del espacio y la distribución de lo que sería el espacio de la vivienda como hogar, ¿no? Sí, y no, digamos, de otras culturas muy diferentes. Somos la colonia de Occidente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las puertas antes eran muy pequeñas de ciertas construcciones coloniales? Para que no entraran los caballos, por ejemplo. Entonces, era una utilidad que tenía cierto diseño. ¿Por qué estaban cerca de ríos, riachuelos o cuestiones así? Pues para tener acceso rápido al agua, para defecar o lo que fuese. Entonces, todo eso pues ha ido evolucionando, y las casas que eran construidas en la colonia actualmente ya no serían funcionales sin una adecuación. El multifamiliar tiene el riesgo de enfrentarse a la demolición si no encuentra una forma de adaptarse a los tiempos actuales. Bueno, yo espero que a través del programa, cuando estemos al aire en la fecha, podamos compartir a través del Patito Sinestésico, este blog en el que estaremos compartiendo ciertas cosas, las fotografías del multifamiliar y el texto que yo hice para esta ocasión, para la celebración, y pues como esta es mi casa y dice Joaquín que podemos decir cosas en nuestra casa, les comparto que hoy, este día de grabación, es cumpleaños de Héctor, por lo cual lo felicitamos. Y pues bueno, gracias. Esta fue una oportunidad más de poner en juego este concepto de casa. Y pues gracias. Gracias. Los esperamos en la siguiente emisión.